Shabbat Shalom a todos los hermanos y amigos de la comunidad de YouTube y otras plataformas móviles. Es una gran bendición compartir con ustedes este momento. Shabbat Shalom, hermano Jorge. Shabbat Shalom, Leo. Gusto en estar con ustedes, contigo, con los amables personas que nos están viendo, hermanos, amigos. Bienvenidos a esta emisión de una nueva reflexión sobre la porción de esta semana. Estamos estrenando canal de banda de fibra óptica. Correcto, el Eterno nos ha bendecido con banda ancha de fibra óptica y ya subimos un video y eso ha sido rapidísimo y la calidad va a mejorar muchísimo. Sí, ahí esperamos que el Eterno poco a poco, estamos haciendo unos pininos a lo largo de todo esto. Sí, ¿Verdad? Quizás estas primeras porciones, estos primeros tiempos, son tiempos de acoplamiento, de acostumbrarnos un poquito a esto, de también la responsabilidad de prepararnos cada día más, ¿verdad? Para poder llevar palabra fiel y verdadera. Exactamente, prepararnos no solamente en el estudio académico de la escritura, sino en ser un ejemplo, en ser, así como nuestro soberano nos dejó, mejor dicho, su legado, su ejemplo, ¿verdad? Poder con nosotros continuar con eso. Sí, porque el conocimiento intelectual, sin poderlo aplicar a la vida, no tiene mucho fruto. Así es. El estudio de la Torah se puede aprovechar al máximo cuando hay estudio, pero también se aprovecha para vivirla. Bueno, tenemos hoy la Parashá Pekudei, ¿cierto? La última porción del libro de Éxodo. Sí. Terminamos el libro de Éxodo. Es cortita, son 2 capítulos prácticamente, ¿cierto? Sí. 2 capítulos, pero sustanciosos. Muy sustanciosa. Ya es que pareciera que no, pero es muy sustanciosa. Habíamos hablado que la porción normalmente se lee en los años normales, junto con la parashá anterior, con la parashá Vayekel. Correcto. Aquí nos queda, en este año que tiene un mes adicional en el calendario hebreo, nos queda esa bendición de poderla degustar. Correcto. Más profundamente. Tomarla por separado. Cada Vayekel, una, Pekudei, la otra. Así es. Así que vamos a iniciar con nuestra buena costumbre de la lectura de la primera lía para entrar en materia. Correcto. Está en el capítulo 38 del libro de Shemot, Éxodo, versículo 21 hasta el capítulo 39, verso 1. ¿Qué significa Pekudei? Dice las cuentas. Las cuentas. ¿Cierto? Las cuentas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. No hay nada mejor como ahí tener uno las cuentas claras, ¿no? Sí. Dice, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moshe. Amén. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Vamos a mirar, Leo, permítame, yo me levanto un momento. Claro que sí. En la traducción NBI nos dice en kilos cuántos kilos era de oro, cuántos kilos de plata. Entonces dijimos 29 talentos y 730 ciclos. Eso es en el Versículos 24. 24. Del 38. 38, 24. Perfecto, ya estoy aquí ubicándome. 38, 24. Dice,
El total del oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de 1 tonelada. Bastantico, ¿no? Correcto. 1 tonelada de oro fue usada para el Mishkan, para el tabernáculo. Dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 703.550. Bueno, aquí la plata dice que en el versículo 25, la plata entregada por todos los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 3,5 toneladas, según la tasación oficial del santuario. Imagínense. Sí. En el 27 dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos, 29. Imagínense, el 27 dice que fueron 3.300 kilos de plata, sí, empleados en las 100 bases. Y el 29, que habla del cobre. El 29, el total del cobre dado como ofrenda fue de 2.340 kilos. 2 toneladas, casi media. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Entonces, bastantico lo que había. Sí. Del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce, y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Adonai lo había mandado a Moshe. ¿Cierto? Ahí está la primera porción, la primera aliyá. Sí. Toda esta obra del tabernáculo, que el diseño que se entregó, que se habló a detalle, ¿verdad? Moisés replica al pueblo lo mismo, ¿verdad? Y vemos que de todo esto no se habla de otra cosa sino el tabernáculo. Sí. De todo esto, aquí no hay más nada. Sí, hay aparte del Shabbat, de la fiesta, pero hay una gran preeminencia, sí, del santuario, y ahora todavía sigue hablando en esta porción, sí, mire, de las vestiduras, de todo, o sea, de todo lo que tiene que ver con eso. Fueron el reporte sí, contable, por decirlo así, sí, de Moshe a la comunidad, de cómo se empleó todos los materiales que el pueblo ofrendó, ¿cierto? Bueno, mire, hay algo que usted toca ahí, bueno, que toca la Torá, ¿no? Usted vuelve solamente repitiendo. Y mire que dice usted las cuentas que Moisés entregó. Las cuentas que Moisés entregó. Sí. Le pregunto una cosa. ¿Dentro de las comunidades se tiene que entregar cuentas a la comunidad? Claro que sí. Siempre debe haber claridad y transparencia en todo lo que significa recursos que la comunidad dé para la obra del ministerio, para la obra de... O sea, siempre tiene que estar sí, eso claro. No hay de pronto que quede el que yo soy el líder, a mí no me tiene que pedir nadie cuenta, no, yo aquí no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿no? No, porque desafortunadamente han habido muchos abusos y descalabros en ese sentido. Hay ministerios que han fracasado por no tener cuentas claras en sus registros, ¿cierto? Entonces, acordémonos que el apóstol Pablo, Shaul, cuando habla de la ofrenda que se estaba recogiendo en Filipos, en Tesalónica, ¿cierto?, para los santos en Jerusalén, dice que él puede llevar a cabo esa ofrenda y que ha administrado de tal forma esos recursos que cualquiera puede verificar que fueron utilizados para lo que se ofrendó.
¿cierto? Un ministro, un siervo del Eterno no debe tener ningún inconveniente cuando algún miembro de la comunidad quiera saber cómo se están invirtiendo los recursos de la comunidad. Y cuando uno hace las cosas con honestidad y transparencia, pues no tiene inconveniente de demostrar, ¿cierto? Sí. No hay problema. Mire que hay algo que es inherente, en cualquier actividad es el dinero. Sí. Y eso son cosas que son necesarias. El dinero es una herramienta necesaria para nuestra vida, para nuestro andar, para cualquier cosa. Para la obra del Señor también es necesario el dinero, ¿cierto? Así es. Así que eso es algo inherente. Hay personas que no les gusta, ¿sabe? Hay personas que cuando usted viene y le habla de Dios, lo primero que se le piensa es el dinero. Y no es que ya me toca dar plata, ya me van a quitar, ¿cómo así que yo tengo que dar? Y normalmente siempre está eso en el corazón y el Eterno trata nuestra vida a través del dinero también. Sí, yo creo que es una de las formas principales que el ser humano puede mostrar su real conversión al Eterno. Pues infortunadamente personas han sufrido muchos desencantos, frustraciones, porque han visto que han habido malos manejos de los recursos. Y eso en cierta forma previene a las personas, ¿cierto? Pero cuando uno se ha convertido verdaderamente al Señor, la conversión también está en el bolsillo, ¿cierto? Sí. En los recursos. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta. Mi hermano. Cuando hay personas que también hacen esta frase, mire, es que yo para ayudar una plata al lugar donde me dicen que voy, o no sé yo, donde me dicen que vaya, o a una iglesia o algo, yo para dar una plata ahí, yo mejor hago un mercado y se lo doy a una persona que necesita. O sea, yo mejor hago eso, en vez de ir a darle plata ahí a una comunidad, o darle plata a una iglesia, o darle plata a un sacerdote, yo mejor hago un mercado con esa plata. Si voy a dar 20,000 pesos, yo me voy a ir a la Olímpica y o a cualquier supermercado, para que no digan que estoy haciendo propaganda. Entonces, hago un mercado y doy ese mercado. Sí, a veces se habla y se procede en ignorancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno, para poder tomar una decisión sabia con respecto al dar, ¿cierto? Tiene que conocer el establecimiento del Eterno, ¿cierto? No es algo establecido por el hombre, es un establecimiento del Eterno. ¿Cuál es el establecimiento básico del Eterno? El diezmo, ¿cierto? Es el establecimiento básico del Eterno. Pero hay otra forma de alabar al Eterno y glorificarle, y es en las ofrendas, ¿cierto? La ofrenda es voluntaria, ¿sí? Lo que le nazca en el corazón, ¿cierto? El diezmo es un establecimiento del Eterno, ¿cierto? Él lo establece. La persona que estudia la Escritura se va a dar cuenta de que no es un establecimiento humano, es un establecimiento del Eterno. Ahora, ¿cómo se utilizan normalmente los recursos que se reciben en una comunidad? Vamos a hablar de comunidad. No hablemos solamente de congregación porque a veces malentendemos esa parte. Es una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es una asociación de personas, ¿cierto?, que tienen fines comunes y dentro de eso es la convivencia. La convivencia normalmente se presentan necesidades, ¿cierto? Sí. La Torá, la instrucción del Eterno, es imposible vivirla sin tener comunidad. Porque yo normalmente cuando yo no tengo una comunidad y no estoy vinculado a una comunidad, vivo solo, ¿cierto? A veces estudio Torá solo, pero la Torá tiene una connotación y una característica peculiar, de que toda la instrucción que el Eterno nos da tiene que ver, número uno, con nuestra relación con Él, y número dos, con nuestra relación con nuestro prójimo. Si yo me aíslo, si no hago parte de una comunidad, no estoy viviendo mi fe conforme a lo que el Eterno lo establece, ¿cierto? Amén. Entonces, en las comunidades hay necesidades.
Por eso se establece la canasta de justicia, se establecen las ofrendas, ¿cierto? Hay necesidades muy reales en las comunidades que en lo posible hay que ayudarles a solventar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos en nuestra ignorancia o por testimonios negativos, estamos cerrando a la puerta de que el Eterno nos bendiga y pueda bendecir a través de nosotros a muchas personas. Sí, y por eso es importante lo de las cuentas. O sea, claro, hay que entregar un reporte de cuentas claro, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esas cuentas no pueden ser ahí, o sea, no, el líder no puede ocultarlas. O sea, no puede decir, mire, que yo aquí no tengo que entregar. Y es un reporte que Moisés hace abierto, porque, porque también, mire, todo lo que vimos, hay oro, hay plata, hay cobre, que en esos tiempos era costoso. O sea, estamos hablando, y hoy en día, imagínense, ni más todavía. Imagínate, sí. 3 toneladas y media de plata, 1 tonelada de oro. Sí, 1 tonelada de oro, donde el gramo por ahí está pues a 80, 100 mil pesos, no sé, sí, a cómo está 100 y pico, de 100 y pico mil de pesos colombianos, puede estar el gramo. Sí. Ahora imagínense, donde son toneladas, estamos hablando que los recursos que la comunidad daba eran bastantes. Bueno, eso en cuanto, y no solamente eso, sino para las vestiduras también sacerdotales, había piezas, o sea, piedras preciosas, o sea, sí, era una obra de incalculable valor. Imagínense, hacer esa obra hoy en día representa un dineral. Son miles de millones de dólares. Sí, así es. Entonces, mire, y uno se queda sin palabras, porque eso es sin palabras, una obra tan grande y tan majestuosa en un costo y que salió todo el pueblo. Sí. Porque eso lo pagó el pueblo. ¿Está claro? Sí, eso no fue... Eso fue leíamos en las porciones anteriores cómo el pueblo ofrendó y todo. Sí, aquí son las cuentas de lo que recibieron y cómo lo... Exactamente. Y tanto que hubo que decir, hombre, ya no traiga más. Porque, o sea, quiere decir que todavía el pueblo de Israel quedó con muchos recursos. O sea, no fue que el Eterno vino y les quitó todo. O sea, no fue un acto de expropiación, sino que la gente de corazón daba. Sí. Y por eso el Eterno es muy cuidadoso en decir que fue una ofrenda de corazón. O sea, no fue como que obligado ahí a el shekel, que eso ya eso es otra cosa. Eso sí ya fue algo que el Eterno sí. Pero fíjese usted que... Pero el shekel también está incluido entre las cuentas que está dando el Eterno. Sí, pero si usted mira, el shekel en comparación a la ofrenda de corazón no es nada. ¿Cierto? El shekel es un ¿cuánto sería más o menos un medio shekel hoy en día? Eran 6 gramos de plata, equivalente a 6 gramos de plata. Bueno, ahora con 1 tonelada de oro, con una de las piedras preciosas, con todo. O sea, mire que lo que el Eterno demanda de nosotros siempre es, o sea, pequeñito. O sea, el diezmo nos queda el 90, sí, ¿cierto? La ofrenda de corazón, él abre para que nosotros expresemos nuestro agradecimiento de una manera generosa, porque de eso se trata, de la generosidad. Sí. Y ahora, la generosidad no solamente es con Él. No. O sea, no es que solamente vamos a ser generosos con el Eterno llevando a una iglesia o llevando a una comunidad un dinero. Es que vamos a hablar honestamente y realmente. Sí. El Eterno no necesita dinero. Exactamente. Él dice que Él es el dueño de la plata y el oro. Él no tiene necesidad como tal de que nosotros le demos. Sí. Ahora, ¿cuántas veces nosotros somos generosos con nuestro hermano? O sea, quedamos a manos llenas. Sí. Cuando queremos dar o se nos demanda dar o vemos un hermano en una necesidad de dar, siempre damos es ahí lo poquito primero, lo que no sirve. Mira, te voy a regalar este par de zapatos, mi hermano, pero eso sí, mira, me da pena contigo. Hay que, la suela, se la tienes que cambiar, o tienes que pintar. Sí. Y entonces dice, pues me regaló un problema usted, no sé. Ya, no hay ese desprendimiento que debe tener normalmente la persona que ve a su hermano en una necesidad o en una necesidad. Porque también el arte de saber dar, también el Eterno nos toma este par de zapatos nuevos. ¿Por qué no podemos dar un par de zapatos nuevos a un hermano? ¿Por qué no le podemos dar una camisa nueva a un hermano? No, es la camisa. Mira, me disculpa, te voy a regalar esta camisa. Está partida por allá atrás, pero eso ahí tú le pones parches y te acomodas y estás ahí. No, una camisa. ¿Por qué no podemos darle una camisa nueva a un hermano?
¿por qué no podemos compartir con aquel que no tiene algo bueno? Correcto. No las sobras de la comida, Ujú. no las sobras, no vea, cómete, mire, y acabo de dejar aquí, le te voy a dar las sobras, ¿no? ¿Por qué no lo invita a comer? O sea, en esa parte, hablando de la generosidad, Sí, de la generosidad, ahí, ¿por qué no donde nos debemos de manifestar? claro, claro, porque es que eso es lo que llama la escritura sedaká, ¿cierto? ¿Sí? Que es la obra de justicia. ¿Por qué obra de justicia? Porque es justo que si, por ejemplo, yo tengo una camisa, ¿cierto? Y mi hermano no, también es justo que él tenga su camisa, Claro, ¿cierto? Si yo tengo un plato de comida, es justo que mi hermano que no tiene, tenga un plato de comida, así es, ¿cierto? así es. Por eso vemos que el apóstol Yohanan, el mesor, Juan el Bautista conocido como tal, cuando estaba practicando la tevilá, el bautismo en el río, ¿cierto? Y llegaban y la gente le preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Dice, el que tenga 2 capas, dele a su hermano una, ¿cierto? Así es, El que tenga comida, dele a su hermano un plato de comida, sí, ¿cierto? Porque son, dicen, obras dignas de arrepentimiento, exactamente. ¿cierto? Entonces es algo práctico. El apóstol Santiago, Jacob, en su epístola, dice que la fe sin obras es muerta, Amén. ¿cierto? Se nos ha enseñado que ya en la gracia ya las obras no valen, ya no tienen ningún valor, ya no es por obras, ¿cierto? Y nos han mutilado la posibilidad y la bendición de poder hacer buenas obras. Dice Efesios capítulo 2 que fuimos creados por el Eterno para buenas obras, las cuales fueron establecidas de antemano por él. Bueno, mire que a dónde nos ha llevado esta porción de esas cuentas, mire todo lo que hemos hablado de la generosidad y de todo eso, hacia el Eterno como hacia el prójimo y también hacia los ministros, porque también los ministros también merecen de alguna u otra manera, hablándolo en esa manera, como dice el apóstol Pablo, una dádiva, ¿verdad? Merecen vivir del servicio, de las Pues es que, ofrendas. sí, es que ahí es donde está la parte. O sea, hablamos del diezmo, ¿cierto? Todo lo que se dio en el Mishkan, en el tabernáculo, ¿quién se beneficiaba de eso? Claro, ¿Quién? beneficiaban los sacerdotes, los levitas El mismo pueblo, y el mismo pueblo. porque el tabernáculo fue establecido a favor del pueblo, Claro, ¿cierto? si no, no era posible No, el servicio. sí, El servicio o sea, fue a favor del pueblo. Y tan es a favor del pueblo que se gasta 5 porciones semanales, el Eterno, hablando específicamente del tabernáculo. sí, es que ¿cierto? cuando se lleva un cabrito, cuando se lleva una ovejita, cuando se lleva un holocausto, ya en un toro o lo que sea, o una ofrenda vegetal, la persona que lo está llevando es la que se beneficia. Claro, En esa parte, claro. sí. Viene la otra parte es lo que come el sacerdote de eso. Correcto. Pero es que el beneficiado más Es el que da la ofrenda. Exacto. Claro. En esa parte ahí le Dice comprendo el perfectamente. apóstol Shaul, es más bienaventurado, es más dichoso el que da y Que recibe. Correcto. ¿cierto? Hablaba del diezmo. El diezmo el Eterno lo establece y lo leemos en la Escritura específicamente para los ministros, ¿cierto? En ese momento el sacerdocio, los levitas, ¿cierto? Que estaban haciendo una labor que no tenía una remuneración. Ellos, ese era su trabajo, pero no era un trabajo que por cuenta del pueblo fuera remunerado como tal. Así es. ¿Cierto? El Eterno, como dueño de la tierra, establece el diezmo. ¿Para qué? Para asegurar que sus ministros tienen el sustento de vida. Sí, y Moisés en un acto de la transparente totalmente, vemos la transparencia de Moisés impecable, Sí. dice, mire, ustedes me dieron a mí esto para hacer el tabernáculo, aquí están las cuentas. Y fue por orden de él. No fue que el pueblo le pidió cuentas. Sí. Fue espontáneamente, dice, bueno, venga, les voy a dar cuentas. Sí. Y él llama, dice que él llama a los levitas, ¿cierto? A Besaleel, sí. a Joiab,
¿cierto? Que fueron los que llevaron a cabo ejecutaron en la la tarea. obra. Sí, Él dice que él los llama para que den el testimonio de que recibieron la ofrenda, pero también que la hicieron, sí, ¿cierto? O sea, y eso es una parte importante, o sea, para que claro, todo quede, o sea, para que no haya dudas. para que no haya duda. Y eso es normal, hermano, porque es que a veces uno dice, bueno, pero a mí me muestran un libro. Mire, yo fui a la comunidad y allá me sacaron un libro ahí. Yo no sé si eso será cierto. Ujú. A mí me pueden a mí mostrar, y claro, en el libro todo se ve bonito ahí, y todo cuadra ahí en el libro. Ujú. Pero ¿quién me dice a mí que el gasto del recibo este sí fue verdad? Ujú. ¿Y quién me dice a mí eh, que esto sí se empleó en tal cosa y yo no vi, yo no veo? O sea, porque así son los seres Correcto. humanos. Sí, de suspicaces. Sí, ¿cierto? Sí. entonces para generar, y a veces, lo peor todavía del caso, es que a veces ni si eso no lo expresamos con quien tenemos que expresarlo, Claro. sino Ujú. que vamos en la cizaña Con terceros. con terceros y creando ese ambiente nubloso, Sí. ¿verdad? Y que a veces, y en el peor de los casos, cuando nosotros escuchamos de otras personas que ni siquiera son creyentes hablando de eso, apoyamos nosotros Sí. en eso todavía. O sea, Y todavía peor. nos hacemos retransmisores de esa mala lengua, ¿cierto? Exactamente, y eso es muy malo. Por eso es importante, Leo, tomar un principio que está establecido en la Escritura, y es que debe haber testigos, Sí, ¿cierto? Debe haber testigos. Bezaleel, Aholiab y la tribu de Leví fueron testigos del manejo que se le dio a la ofrenda que dio el pueblo, ¿cierto? así es. Así también en las comunidades debe haber un equipo, debe haber unas personas que acompañen las finanzas de la comunidad, Sí, ¿cierto? que Las no sean, acompañen, que que, sean testigos, que verifiquen, que, ¿cierto? Que opinen, que apoyen, y que sean ¿cierto? personas transparentes. Exacto. Que cuando la persona diga, hombre, mire, eso fue lo que pasó, la persona diga, hombre, si lo Sí. está diciendo el hombre que es una persona impecable. Personas de buen testimonio y buena reputación Así es. dentro de la comunidad. Así Eso es es. muy importante. Así es. Todos los comentarios que vengan de afuera, nadie conoce lo que está dentro, entonces Correcto. sobra y basta. Sí. Pero el testimonio del que está dentro es el que es importante. Correcto. Y Porque, eso lo vemos a lo largo de la escritura, ¿cierto? así es. Bueno, ahora toda esta obra que se recogió, ya entrando en materia de obra, y todo usted mismo dijo 5 porciones hablando del tema del Eterno, 5 porciones diciendo lo mismo, porque es lo mismo lo que se dice. Sí. Y miraba de diferentes, sí, diferentes correcto, ángulos. Pero se habla de la obra del tabernáculo. Llegando a la conclusión de que hay que poner a funcionar ahora el tabernáculo, y ahí es donde termina el libro de Éxodo. O sea, queda ahí, cuando ya toda la obra se completó y el Eterno se manifiesta en su presencia. A su presencia. Correcto. Ahora, hermano, yo quiero, hablando acerca un poco de la presencia, para esto es importante. La presencia del Eterno se manifestó ahí, pero y entonces, y en la nube, en la columna de nube, en la columna de fuego, entonces, ¿qué era? Que la presencia de Dios, ¿qué era? Entonces, no se manifestó, sí se manifestaba. O sea, ¿sí? Sí. O sea, la presencia del Eterno, la Shejinah, cayó. Sí. Y él dice que llenó el santuario. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Claro. Pero nosotros vemos en el escrito que hay una columna de nube y una columna de fuego. Sí. Entonces yo le pregunto, entonces, esa columna de nube y esa columna de fuego era la Shejinah también, y acá se manifestó fue en otra cosa, o no era la Shejinah. ¿Cómo es esa parte? En porciones anteriores, ¿sí? Hablaba cuando aparece la nube y aparece la columna de fuego, la columna de nube y la columna de fuego, dice que era el ángel del Eterno. Ah, caray. ¿Cierto? Entonces, el ángel del Eterno está representado en la nube, columna de día, y la columna de fuego en la noche, ¿cierto? ¿Quién era quien iba guiando al pueblo? Correcto. ¿Cierto? Iba guiando al pueblo y tenía su función como guía y protector del pueblo. Protector porque nos damos cuenta de que cuando hubo el suceso de los egipcios persiguiendo al pueblo, la columna se puso atrás. Exactamente, correcto. En la retaguardia, defendiendo y poniendo obstáculo a los egipcios. ¿Cierto? Luego, cuando nos habla aquí de que la Shejinah, la presencia del Eterno, llena el tabernáculo, llena el Mishkan,
y tan lo llena que ni siquiera Moshe podía entrar. Imagínate. Ahí lo dice en la escritura. Moshe estaba afuera porque la presencia de la Shekinah, la presencia llenaba el Mishkan, ¿cierto? Y eso es muy importante porque eso sucedió exactamente cuando dedicaron el templo de Shiloh, ¿cierto? Así es. La presencia llegó y todo el mundo, y nadie, ni el sumo sacerdote, nadie estaba en el lugar santísimo, sino solo la presencia de Eterno, ¿cierto? O sea, Porque, que vemos algo que es diferente, entonces. claro, es diferente. ¿Por qué? Porque es que ahí el mismo Eterno es el que está dando el visto bueno a la obra. O sea, ahí podemos entender una cosa y mire cómo trabaja la fe. O sea, o cómo debe trabajar. La Shekinah no estaba hasta que se inauguró el Mishkan. Se podía decir que no cayó, no descendió. La Shekinah en su plenitud. Por eso, en esa plenitud, Claro. no estaba allí, No, ¿verdad? no. Bueno, listo. No quiere decir que nunca estuvo, no. No, O sea, no. ahí en ese momento No en descendió. esa manifestación. Exactamente, en esa manifestación. Mientras tanto, había la columna de nube, la columna de fuego. Nuestro diario andar es así, igual. Nuestro diario andar, nosotros de pronto no vemos la Shekinah, no vemos de pronto la presencia divina en nuestro diario vivir, por decirlo así, en nuestros quehaceres, ¿ya? Y viene el Shabbat, y aquí voy a meter el Shabbat, por decirlo así, y viene esa comunión maravillosa con el Eterno, y creemos solamente que es en el Shabbat. Creemos solamente que esto es del tiempo que pasamos en la congregación. No, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así es en ese sentido. La columna de nube y la columna de fuego que acompañaba al pueblo en su diario caminar, ¿sí? No quiere decir, y eso también es otra cosa importante, hermano, que a veces no quiere decir que los sucesos buenos o que despertemos en un día más de vida, no quiere decir que tengamos el favor del Eterno. No. ¿Cierto que no? No. O sea, no quiere decir eso. Que era lo que en el caso de la columna de nube y la columna de fuego, no quiere uno decir, no, estoy bien con el Eterno, porque ahí veo la columna y ahí veo, y ya la saqué del estadio. No la saca uno del estadio. Pero el hecho de que la Shekinah descienda es otra cosa. Sí. O sea, ahí sí se ve esa diferencia. Sí, porque es que fíjate que eso tiene relación con lo que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿cierto? Es un texto conectado, ¿cierto? Aquí hay una obra, que es toda la obra maravillosa del Mishkan, del tabernáculo, que se hizo 18 veces, se repite la misma palabra y es Moisés hizo todo conforme a lo que el Eterno le mandó, ¿cierto? 18 veces en todas las cuentas se repite ese texto. Moisés hizo todo conforme a lo que el Eterno le mandó. En el libro de Hechos se relata el derramamiento de la Ruaj del Eterno a los discípulos, ¿cierto? Sí. Y sucede en un momento similar. ¿Por qué? Porque la obra de Yeshua se había llevado a cabo, ¿cierto? Se había acabado de llevar a cabo. Sí, la muerte y la resurrección, ¿cierto? Sí. Entonces, ya habiendo completado esa obra y habiendo sido instruidos y formados los discípulos, ¿cierto? En la Torá, en todo, estaban listos para comenzar la obra del ministerio que les había encomendado Yeshua, nuestro soberano, ¿cierto? Pero ellos no podían salir de llevar esa obra, ese ministerio, sin haber sido llenos de la presencia del Eterno. Sí. ¿Cierto? Y se ven dos tipos de personas diferentes. Antes de ese derramamiento del Espíritu de Santidad y después del derramamiento del Espíritu de Santidad. Fíjate que el mismo, nuestro soberano mismo les dice a ellos que no se vayan, que se queden y esperen hasta tanto sean revestidos con la promesa del Padre, ¿cierto? Entonces, si ellos hubieran salido corriendo, porque nuestro soberano nos ordenó que teníamos que salir a predicar un año, sí, y salen sin seguir la última instrucción que les dio, que es esperen, claro, hubiera sido el mismo resultado de su obra. totalmente de ninguna manera. No, porque necesitaban la llenura, la plenitud de la presencia del Eterno en sus corazones, en su vida, y el poder del Eterno manifestándose a través de Y es que eso también, en eso también se ve en el pueblo. El pueblo, pienso yo,
que era uno antes del Sa Shejinah, y lo otro es después de esa manifestación de la Shejinah. Entonces, mire que cuando la presencia del Eterno viene hacia una persona, esa persona no es igual. O sea, ya no debe ser igual. No debe ser igual. Porque el Eterno, la obra que hace es una obra sobrenatural. Claro. Es esa obra que transforma a un habitante de la calle en un hombre de bien. Claro. Es la obra que hace de un hombre adúltero en un hombre fiel. ¿Sí? Eso es lo que hace. Sí. Porque eso es, sí, se entiende que es la decisión de la persona, la disposición y todo. Y en eso no cabe ninguna duda, porque también hay la parte humana, Claro, el ejercicio de la parte humana. Sí. Pero como se trata de una obra sobrenatural, es una obra que en lo humano no se reflejara de la misma manera. Claro. O sea, no es el habitante de la calle que dice, oye, ¿yo qué hago aquí? Me voy a parar, voy a hacer y dejo el vicio ya. No, eso es una obra humana, no hay cabida. Tiene que venir esa presencia del Eterno sobre una vida para que la vida realmente cambie. Y estamos hablando de casos extremos, ¿no? Sí, del habitante de la calle que llegó, pero que a veces son obras sencillas. Sí, ¿no? Y que obran en las personas comunes. Exactamente. Porque todos necesitamos de esa obra. Exactamente, para que nuestro corazón pueda conectarse con el de Él. Correcto. Ya, y en esa parte, si vemos eso, y vuelvo y le repito, están los casos extremos, están los casos normales. Y el caso que volvemos a hablar normal, de pronto la persona que sí va a trabajar todos los días, que es moralmente muy estable, que no le hace mal a nadie, pero que un día, al encontrarse con esa presencia divina, dice, realmente yo vivía equivocado en la vida, vivía en mis delitos, vivía en mis pecados, pero es que una persona que no había matado a nadie, no, reconoce que había ofendido al Eterno y que necesita volverse a Él. Y que cuando uno mira el modelo, sí, ¿cierto? Que está, el modelo en dónde está en la Torah. Exactamente. ¿Cierto? En la Torah está el modelo. Sí. Y cuando uno filtra su vida por la Torah, es cuando uno se da cuenta de que no ha sido tan bueno ni tan justo. Sí, así es. ¿Cierto? Y cuando uno reconoce que necesita el Eterno, así es, para poder llevar a cabo esa transformación por medio de la Torah. Así es. Hay personas que quieren vivir una vida recta, moral y ética muy estable en su propia humanidad. Sí. Y quizás lo hacen muy bien, pero no les alcanza. Muy bien bajo la perspectiva humana. Bajo la perspectiva humana, por eso digo, moralmente muy bien. Y aparentemente, pero cuando se filtra, como dice usted, y cuando ya uno filtra, uno ve que dice, no, todavía estoy debo ¿Y por qué? Porque la moral humana es muy relativa. Sí. Lo que hoy es malo, mañana es bueno. No, y es que en un caso muy, muy común, cotidiano, mire, en un caso muy cotidiano, cuando se trata de hablar de un político, ya le dice el pueblo, o dice la multitud, la gente, dice, bueno, necesitamos un político que robe pero que haga. ¿Sí? O sea, que robe pero que haga, porque necesitamos, antes que se roben todo, mejor que roben algo, pero que hagan, ¿cierto? Normal. Pero cuando cogen al vándalo de la calle, el que se robó el celular, el pillo que se robó una cosita por ahí, ¿verdad? Sí, que lo que no estoy diciendo que esté mal, que esté bien, perdón, es totalmente mal y que de pronto amenaza a una persona y le quita un celular y se lo lleva. A ese sí hay que matarlo. A ese sí tiene que caerle, hay que cogerlo y exterminarlo, dice el mismo pensamiento popular. Para el doctor, que es político, ese sí robe, pero ya, ¿cierto? Casa por cárcel. Casa por cárcel, y está bien, pero necesitamos algo que nos pavimente esto, así se robe la mitad de la plata, pero que nos pavimente, nos solucione, pero que se robó la plata de la salud, que se robó la plata de la comida de los niños, ese sí, que le den ahí algo, al menos yo los comedores, ¿no? Se robó la plata, pero lo hizo los comedores. Pero al pillo que se roba el celular, que se roba esto, que le está haciendo, estoy haciendo en teoría, está haciendo menos daño al grupo masivo, a ese sí hay que castigarlo con la muerte. O sea, mire cómo somos de irracionales en este sentido. Sí, una moral de doble, sí, exacto. Doble sentido. Sí. Exacto. Entonces, que cuando se habla de la mujer, le dicen, no, es que la mujer no puede tener como así que dos maridos, ¿no? O que un amante, ¿no? Eso
es totalmente Inaceptable. inaceptable. Cuando hablan del hombre dicen, no, pero es que el hombre, usted sabe cómo es el Es hombre. hombre. Sí, el hombre es hombre. La mujer se ve mal, como lo dice el Sí. disco de Diomedes, Mm. hablando de que la mujer se le ve mal, pero al hombre se le ve bien. Entonces, mire que es una moral relativa y lo que usted dice es muy cierto. Desde la perspectiva de la moral humana, uno puede creer que está bien, ¿Sí? pero cuando uno va a la escritura, ahí son otros 20 pesos. Porque ni comparar, no, si es con un ser humano, normalmente yo pienso que estoy bien librado, Sí, ¿cierto? Pero cuando yo me comparo con nuestro soberano Yeshua, que es con quien nos debemos comparar, para que nos demos cuenta de cómo estamos caminando y que necesitamos y debemos rectificar, entonces ahí nos damos cuenta de que no estamos tan bien. así es. Pero tenemos la oportunidad de enderezar nuestro camino. Así es. Esa es la bondad. ¿Qué le puede decir usted a aquellos amigos que nos escuchan, que quizás no conocen o nunca han conocido a nuestro soberano Yeshua, que nunca antes no saben ni qué es tabernáculo, no saben ni qué es templo, no saben nada, nunca han venido a la Biblia, nunca, y de pronto sí, han ido a una iglesia, han ido a cualquier parte, han escuchado, pero que nunca han tenido un contacto con el Eterno? ¿Será posible que esas personas puedan encontrar al Eterno, puedan encontrar a Yeshua como su Señor y Salvador? Claro, el Eterno dice que el que lo busca le halla, y el que toca se le abre, ¿cierto? Pero que tiene que ser buscado cuando él pueda ser hallado, ¿cierto? Así es. ¿Cuándo él puede ser hallado? Hoy es el día, Así es. ¿cierto? Hoy es el día. Mañana, ¿quién asegura mañana? Nadie. Nadie puede asegurar que mañana va a amanecer vivo, que va a tener la oportunidad. Siempre es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que puedo decidirme a buscar lo eterno. Amén. ¿Lo busco en dónde? Lo busco en su palabra, ¿cierto? Ahí, en la escritura, se deja ver él en cuanto a la obra que él hizo. Pero también lo podemos ver en todas las obras que él hizo, las que dan testimonio de que sí fue él el que lo hizo. Entonces, oportunidades siempre hay, la creación está ahí. No nos vamos a ir al panteísmo, no. Es que las grandes y maravillosas obras que él ha hecho están ahí. ¿Cuál es la obra más grande que él ha hecho? Tú, como criatura del Eterno, como creación especial del Eterno, eres tú ese especial tesoro, esa especial creación que él dio. Por eso él nos creó al sexto día, terminando la creación del cielo, de los cielos, de la tierra, todo lo que creó de los animales, las plantas, todo, lo acondicionó para que el ser humano pudiera habitar seguro y con sustento en la tierra. Amén. O sea que somos especiales, pero tenemos que buscarlo. Por causa del pecado nos desviamos, nos deterioramos espiritualmente y hay la forma de volverla a él, y es por medio de su Hijo Yeshua. En la Biblia, nuestra recomendación es lee la escritura desde el primer libro. No comienzas a leerla de los evangelios, todo. ¿Por qué? Porque estás comenzando a leer la historia ya al final. Así es. ¿Cierto? Comienza a leer la historia del ser humano desde el principio, desde el libro de Génesis. Ahí está la historia y todo lo que ha pasado con la humanidad a través de la historia. Quiero dejar a nuestros oyentes y a nuestros amigos y amados hermanos un versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que ahí les dejo ese versículo maravilloso. Hermano Jorge, ¿tiene alguna pregunta para nuestros oyentes? ¿Cómo estás tú con respecto a la obra que el Eterno espera de ti? Hay una obra muy importante que el Eterno espera de ti y es tu vida. Tú eres el santuario que el Eterno quiere tener y habitar. Él ya dio todo para que ese santuario sea restaurado, que es la sangre preciosa de su Hijo Yeshua y es la escritura, la Torá, que es la vestidura nueva que Él nos ha dado. Entonces te invito a que te deseches la vieja
vestidura y te pongas la vestidura nueva. Amén. Bueno, amados, les deseamos un feliz día de reposo, Shabbat Shalom, una amados. muy buena semana. Un abrazo a todos. Shalom. Shalom.